Y les voy a pedir que por favor puedan ver su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer solamente el capítulo 4, algunos versículos. Efesios 4, por favor, hermanos. Está en el Nuevo Testamento. Vamos a tomar ese tiempo para poder hacer esta lectura de manera unida, conforme vamos encontrando esta lectura de Efesios. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Y vamos a hacerlo de manera que podamos leerlo unidos y después me apoyará en oración. Amén, hermanos. Del versículo 11 al versículo 15 leemos juntos, así dice la palabra del Señor así. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Oremos al Señor. Amantísimo Padre y Dios de la gloria, de toda bondad, de misericordias y de gracia, nos acercamos a ti, amado Padre, con un corazón humilde y contrito, Señor, necesitado de ti. Estamos sedientos de ti, Señor, sedientos de tu palabra. Rogamos en esta hora, por favor, eterno Dios, que tu Espíritu Santo sea mi guía, me ilumine, Señor, para poder compartir palabra tuya. Que lo que salgan de mis labios sea únicamente, Señor, tu palabra. Que nos ayude, Señor, a edificarnos los unos a los otros. Pero, eterno Dios, que tu Espíritu Santo nos ministre. Que tu palabra nos confronte, Señor. Que tu palabra nos aliente, Señor, a poner por obra lo que tú esperas de nosotros. Por favor, Padre eterno, ayuda a que nuestros corazones permanezcan atentos, receptivos, para recibir tu palabra con amor y con verdad. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, hermano y hermana, por favor. Comenzamos ya este mes de septiembre. Estamos ya casi culminando este año 2024. Por gracia de nuestro Dios y por su buena voluntad y conforme a su tiempo, nos permitirá Él, si es dentro de sus tiempos, culminar este año con bien, con salud, con fortaleza. Amén, hermanos. Y en este tiempo, en este mes de septiembre, siempre va a escuchar usted en las iglesias predicar acerca de la libertad en Cristo. Y yo aquí quiero compartir, hermanos, algo importante. Lo que hoy vamos a manejar en este mes, por la necesidad de que se ve en la misión. Recordemos que todo este año estamos hablando acerca de la obediencia y del Espíritu Santo, y este último semestre estamos transmitiendo y compartiendo un tema general en toda la iglesia y la misión acerca de la obediencia guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y hemos dicho que un texto que muy común se menciona o se hace muy énfasis en cada iglesia, en cada misión es: y conoceréis que la verdad, y la verdad que nos hará libres. Quiero preguntarles, hermanos, ¿ustedes conocen la verdad? ¿Les preguntan? ¿Conocen la verdad, verdad? ¿O conocen la mentira? Pues también, ¿verdad? Pero ¿por quién se inclinan? Por la verdad, ¿verdad? Y por lo tanto, conoceréis la verdad, y la verdad que nos hará ¿qué? Libres. No confundamos la libertad con el libertinaje, ¿sí, hermanos? Por tanto, para poder conocer la verdad y gozar de una verdadera libertad, hermanos, es necesario la guía del Espíritu Santo. Y ahora, si usted ve el capítulo 4, ¿qué dice el subtema? En el versículo 1. ¿La unidad de qué? Del Espíritu. En algunos estudios, en algunas predicaciones hemos compartido, hermanos y hermanas, acerca de que Dios es que
espíritu, ¿sí? Y los que le adoran, dice Juan 4:24, en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Por lo tanto, si Dios es espíritu, usted y yo ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Y por lo tanto, nuestra condición, nuestra naturaleza, ¿cuál debe de ser? Espiritual. Y Pablo decía, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Sí, hermanos, estamos hasta ahí de acuerdo todos, ¿verdad? Dios es espíritu, es nuestro Padre, nos adopta por Jesucristo, por lo tanto nosotros tenemos que ser como espirituales. Ahora, ¿dónde vamos a equiparnos, hermanos? ¿Dónde vamos a crecer de manera espiritual? En la iglesia. Sí tiene que ver mucho la educación en casa, pero muchas veces, hermanos, nosotros en casa no tenemos, decimos en la oración, un estilo de vida de oración. En casa no tenemos un estilo de vida que ayunemos. No tenemos un estilo de vida donde meditemos ¿qué? La palabra de Dios. Y por lo tanto, nuestra vida no está dando testimonio de ¿qué, hermanos? De que vivimos la palabra de Dios y de que vivimos en Cristo. No estamos dando testimonio de eso. Por lo tanto, hermanos, hoy día el tema de este mensaje es que construyamos el crecimiento espiritual en la iglesia. Porque es aquí donde vamos a equiparnos, hermanos. Fíjese bien lo que dice. Leímos el versículo del 11 al 15, ¿verdad? Dice, y él mismo constituyó ¿qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo hizo con un propósito, a fin de que perfeccionar a quienes. ¿Quiénes son los santos? Dijimos. Nosotros mismos, ¿sí? Para la obra del ministerio, para la edificación de ¿dónde? ¿De quién? Del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo, hermanos? La iglesia. ¿Somos nosotros el cuerpo de quién? De Cristo. ¿Sí, hermanos? Y hermanos, aquí la iglesia no es solamente un organismo como institución. La iglesia es un organismo vivo que debe de crecer espiritualmente día con día, hermanos. Y la meta es que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe. ¿A la unidad de qué? Del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. ¿A la unidad de qué, hermanos? ¿Y a la medida de qué? De un varón como perfecto. ¿A la medida y a la estatura de quién? De la plenitud de Cristo. Versículo 13. Fíjese lo que dice. Hasta que todos ¿qué? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no sé si se está entendiendo esto o me estoy explicando, hermanos y hermanas. ¿Por qué digo yo que en la iglesia es donde nos equipamos para crecer de manera espiritual? Porque dice Pablo, él constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a quienes, a los santos, para la obra de ¿qué? Del ministerio, para la edificación de ¿quién? Del cuerpo de Cristo. Esto es ¿qué? La iglesia. Para que toda la iglesia, dice, para que todos lleguemos a ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón como perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero pastor, ¿no que no hay perfectos? Claro que no hay perfectos. La palabra perfecto, hermanos y hermanas, la palabra perfecto se traduce aquí como una persona madura, ¿sí? Como una persona, bienvenidos adelante, como una persona como madura, de una manera que esto contrasta con el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Estamos en Efesios capítulo 4, verso del 11 al 15. Y ahorita estamos en el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14, hermanas? Amén. ¿Qué es un niño fluctuante? A ver, mamás, madres de familia, ¿qué es un niño fluctuante? ¿Inquieto? ¿Será? Quiere esto y luego quiere
quiere esto, pero quiere lo otro. Y así, ¿no? Y si yo le digo al Señor que quiere el otro, pero yo tengo esto, ¿qué dirá el niño? ¿También lo querrá? Entonces, o a lo mejor. Sí. A ver, ¿sí? ¿Por qué, hermana Estelita? A ver. Porque son variables, ¿no, pastor? Porque pues no No se define. Porque esta palabra fluctuante, fíjense bien, la parte perfecto que habla la escritura aquí se traduce como la persona madura. Y esto contrasta con la palabra fluctuante. La palabra fluctuante es eso. Cualquier niño que es, como dice mi hermana Estelita, variable. Quiere una cosa, quiere otra, pero yo le digo, yo tengo esto. ¿Se va a dejar llevar por qué? Por lo que yo tengo. Un rato, exactamente. Entonces, hermanos, lo que quiero llevar aquí a dar a entender es que este varón perfecto, maduro, tiene un modelo. El maduro. ¿Cuál es ese modelo? Nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. ¿Sí? Y todos vamos a avanzar juntos hasta que lleguemos a esta medida, a esta estatura de la plenitud de Cristo. Sin embargo, tenemos que entender, hermanos, algo importante. Que esta medida o esta meta no la vamos a alcanzar por completo en esta tierra. No llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo en esta tierra, de este lado de la eternidad. Porque no somos perfectos. ¿Sí? Quizás podemos decir que es imposible alcanzar por completo en esta vida esa perfección, esa madurez. Pero aquí lo que Pablo nos está presentando es que es un proceso. El llegar y el seguir el modelo de ¿quién? De Jesucristo, para llegar y alcanzar esa madurez del varón perfecto, ese crecimiento. Por lo tanto, este proceso de madurez y de crecimiento ya está en acción, hermanos. Tiene que estar en acción y debe de ser evidente cuándo y dónde. Aquí y ahora mismo. No tenemos que dejar llevarnos por cualquier viento de doctrina. Pero, hermanos, aquí es donde surge la pregunta: ¿cómo se va a reflejar este crecimiento, este proceso de crecimiento espiritual en la vida del creyente? ¿Cómo se va a manifestar este crecimiento espiritual en la iglesia local? ¿Cómo se va a reflejar? ¿Cómo se va a identificar? Quiero preguntar, hoy en día, hermanos y hermanas, ¿hay personas maduras en la iglesia? Pregunto. ¿Maduras espiritualmente? Ajá. Maduras espiritualmente en la iglesia. Bueno, vuelvo a preguntar. ¿Habrá personas inmaduras espiritualmente aún en la iglesia local? Sí. Claro que sí. Versículo 14 que dice: para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La realidad, hermanos, es que en ocasiones la mayoría de las veces, mostramos esa inmadurez o no nos damos cuenta que realmente hay inmadurez en la iglesia local. ¿Y sabe por qué? Porque no hay una estabilidad bíblica en nosotros mismos. No tenemos una estabilidad bíblica. Y por eso tampoco una estabilidad doctrinalmente bíblica. Porque no tenemos un hábito de orar, un hábito de ¿qué? De ayunar, mucho menos un hábito de ¿qué? De leer la palabra de Dios. Ahora, mis amados hermanos, esta palabra fluctuante, ¿qué significa entonces? Dijimos, no solamente variable, ¿han escuchado la palabra zarandear? ¿Qué es zarandear? ¿Cómo? Sacudido, ¿verdad? Esa es una persona fluctuante que está sacudido, ¿por qué? Por las olas, por todo lo que ofrece quizás todo este mundo. Y muchos creyentes inmaduros son llevados por todo viento de ¿qué? De doctrina. Y actuamos como esos niños fluctuantes, estando de una manera en un lado, en otro, y se nos ofrece algo más atractivo, ¿y qué hacemos? Vamos para allá también, ¿verdad? Entonces, hermanos,
Yo lo que quiero comunicar aquí es lo siguiente, que esto lo que va a producir va a ser inestabilidad. Una inestabilidad bíblica, falta de convicción. No mostramos una convicción en lo que creemos, en lo que estamos. Y esto es una marca inequívoca, es decir, sin equivocación, de la inmadurez espiritual. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se identifica que hay un cristiano, un creyente inmaduro? No solamente porque es llevado por todo viento de doctrina. ¿Qué es lo que más común se escucha en la iglesia? Bueno, aquí el pastor Arturo ya se volvió enojón. Y el pastor David, pues como que ahora es allá y me voy para allá. Y lo más que quiero yo hacer es hacer un evangelio a la carta, conforme a mí me agrada. Miren, hay momentos en los que el salir de la iglesia es necesario, o el irme de la iglesia es necesario. Pero no confundamos esto, hermanos, con situaciones que realmente a veces tenemos que meditar, ¿sí? Habrá momentos en que la membresía tendrá que salir y no tenemos que tomarlo esto a la ligera, mis amados hermanos. Para eso tiene que haber muy buenas razones y bases sustentables para eso. Si yo deseo, en mi corazón ha llegado esta situación de irme de la iglesia, tengo que tener buenas razones y bases sustentables para poder hacerlo, ¿sí? Y esto, hermanos, no tiene nada que ver, el que yo me quiera salir de la iglesia, no tiene nada que ver, hermanos, con el hecho de que tal vez haya algunos problemas en la iglesia. Porque la iglesia es imperfecta, no hay iglesia perfecta. Si alguien le dice que hay una iglesia perfecta, si usted llegó a una iglesia y le dicen que esa iglesia es perfecta, yo le ruego que se vaya de ahí porque si no usted le va a echar a perder. No hay iglesia ¿qué? Imperfecta, somos todos imperfectos. Pero el que yo me vaya de la iglesia, que tenga ese deseo de irme de la iglesia, tengo que tener bases sustentables y muy buenas razones para ello. Y no tiene nada que ver con el hecho de que hay quizás problemas, quizás algunos programas que a mí no me estén agradando. O que quizás tenga en mi mente, en mi pensamiento, que hay otros lugares donde hay otros pastores que predican de una manera que más me agrada a mí, una manera más afín a mí. Eso no es una buena razón para irme de la iglesia. ¿Cómo identifico a una iglesia verdadera? ¿Cómo la puedo identificar una iglesia verdadera? Hay 3 marcas de la iglesia verdadera. Número 1, donde se predica la sana doctrina, la palabra de Dios. ¿La proclamación de qué? De la palabra de Dios. ¿Cómo la puedo identificar? El pastor tiene que hablar de la palabra de Dios, enseñar, ¿sí? El Espíritu Santo tiene que obrar, redarguyendo el corazón de las personas, confrontando la palabra, predicar sobre el arrepentimiento, sobre el pecado. No solamente palabras positivas o de ánimo, no solamente es eso. El Evangelio es la palabra es viva y eficaz. ¿Y cómo dice la Escritura? La palabra es ¿qué? Viva y eficaz. Y más que espada de ¿qué? De 2 filos. ¿Usted sabe cuál es el propósito de una espada de 2 filos? ¿Cuál es ese propósito? Dice mi hermano Lupita, cortar, pues no solamente cortar, 2 filos. Esa espada de 2 filos entra y lastima, ¿sí? Pero al salir, vuelve a lastimar, ¿sí? Y dice la Escritura que la palabra penetra ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos, ¿sí? Y de esa manera a veces nos inquieta la palabra. Cuando nos inquieta la palabra, nos confronta, tengamos por seguro, hermanos, que el Señor está hablando en nuestro corazón, ¿sí? Y no piense que es el pastor, es la palabra confrontando su corazón. Por tanto, hermanos, número 1, la proclamación sana de la palabra de Dios, la sana doctrina. Número 2, una iglesia verdadera se caracteriza por se ministran de una manera correcta los sacramentos, bautismo y ¿qué? Y Santa Cena, ¿sí? Y la última marca, la tercera marca es, se ejerce la disciplina eclesial. Es decir, a nadie le gusta la disciplina. No es causa de gozo ser disciplinados. Pero cuando la ejercemos,
da fruto apacible, dice Hebreos capítulo 12. Así que mis amados hermanos, si usted está en una iglesia donde se predique el evangelio verdadero, sabiendo de eso de antemano que no hay iglesia perfecta, entonces usted está en una iglesia con al menos una marca de lo que hemos dicho. Si usted identifica que el pastor, los pastores, los ancianos de iglesia son hombres de carácter probado y no se predican herejías, hermanos, entonces el Señor está diciendo que no tiene por qué salirse de la iglesia, no tiene por qué irse de la iglesia. Yo en verdad le animaría a que usted se quede en la iglesia y que ore al Señor, que ore usted al Señor, porque usted mismo pueda ser un agente de cambio para la vida de la iglesia. Porque no somos perfectos, somos imperfectos y muchos tenemos errores, imperfecciones. Y hay muchas veces que como pastores nosotros no vemos cosas que ustedes como iglesia sí ven. Y es importante que lo comuniquen al pastor, a los ancianos, ¿verdad? Porque usted puede ser usado o usada por Dios como un agente de cambio para la vida de ¿quién? De la iglesia. Amén, hermanos. La iglesia somos todos, hermanos. La iglesia no solamente son los pastores, no solamente son los ancianos. La iglesia somos todos, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, al hablar del cuerpo de Cristo, fíjese bien, versículo 14, estamos ahí. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿para qué? La edificación del cuerpo de Cristo. Dijimos que es la iglesia el cuerpo de Cristo. ¿Somos quiénes? Nosotros los miembros de un mismo cuerpo. Todos somos la iglesia. Por tanto, mis amados hermanos, cuando hay un problema en la iglesia, tenemos que entender y recordar algo. Cuando hay alguna necesidad, alguna dificultad, alguna prueba, algún problema en la iglesia, nosotros no hemos de decir es el pastor, son los ancianos, soy tal hermano, tal hermana, no. Somos parte de la iglesia y por lo tanto podemos ser parte de ¿qué? Del mismo problema. Pero también somos parte de la iglesia y podemos ser parte de la solución del problema. Dios nos puede usar para no solamente cambiar, sino resolver ¿qué? El problema. Amén, hermanos. Mis amados hermanos, hablamos entonces de que Pablo está diciendo que hay un propósito y es perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis amados hermanos, cuando una persona inmadura espiritualmente comienza a hablar o a transmitir o a influir de alguna manera acerca a otro hermano o hermana y hablar de un hermano más o de otra hermana más o del anciano o del pastor, quizás esté mirando algo inmaduramente en la parte espiritual. Que el hermano o la hermana que llevaba una amistad quizás más cercana, ahora ha cambiado, ya no es el mismo que antes. O quizás mi cercanía, mi relación con el anciano, ahora ya no lo siento tan cercano, ahora ya ha cambiado. Y por eso me motiva a mí a hablar y a influir en otros. O quizás el pastor ya no es el mismo de antes. Ahora ya es más estricto, más enojón, decimos un rato, ¿no? No quiero decir que lo sea, es solamente comentario. Pero si usted, hermano, ha escuchado esos comentarios, o hermana ha escuchado esos comentarios, o tiene esa percepción, déjeme decirle, hermano y hermana, que si usted siente que el pastor ha cambiado, que el anciano ha cambiado, que un hermano o hermana ha cambiado, desde el momento en que usted lo siente, es el momento en que usted dejó de orar por él. Así que, mis amados hermanos, mostremos madurez, porque una persona madura conoce bien las Escrituras, entiende la doctrina bíblica y por lo tanto
no se va a dejar mover por influencias negativas de una manera fácil, porque él puede discernir, o ella puede discernir. ¿Sabe lo que es el discernimiento? ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es discernir? ¿Lo conoces? ¿Has escuchado esta palabra, discernir? ¿Qué es discernir? Rectificar o... ¿No? Poder hacer esa distinción. Hacer una diferencia, es decir, la palabra es juzgar. Pero juzgar conforme a qué? Conforme a la palabra. Como Jesús lo hizo. En el ejemplo de Jesús. Y no muchos hermanos lo hacemos así. Ese es discernir. Por lo tanto, hermanos, para identificar a una iglesia y para no caer y para poder comenzar a construir un crecimiento espiritual en la vida del creyente y en la vida de la iglesia, tenemos que tomar en cuenta, primeramente, hermanos, que si los que están dirigiendo la iglesia donde me encuentro, o el pastor quizás, son hombres enseñables, con carácter probado, entonces tenemos que orar, hermanos, aún así por el pastor, por los ancianos, por los que están dirigiendo. Un miembro de la iglesia tiene que estar constantemente orando por los pastores, mis amados hermanos, y por la iglesia. No solamente orar, amar a la iglesia, amar la obra de Dios. Y cuando hay un miembro que es parte de la congregación, está involucrado de manera espiritual, interesado en el crecimiento espiritual, vuelvo a decir, y se acerca al pastor y muestra y evidencia que ama la iglesia, que ama la obra de Dios, hermanos, y propone algunos asuntos: pastor o hermanos, he visto esto y creo que tenemos que hacer esto para reforzar, para fortalecer, y propone algunos cambios para la vida de la iglesia. Créame que primeramente Dios, los ancianos y el pastor van a estar más atentos a esta petición y a este varón o a ese hermano o hermana que a cualquier otro hermano o hermana que esté constantemente criticando, chismeando, hablando y murmurando. Eso no es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual es hacerme yo parte de qué? Del problema, pero también orar porque Dios me haga un instrumento y pueda ser yo un agente de cambio para la vida de la iglesia local, que aporte y que influencie de manera como positiva hacia mis hermanos y hacia mis hermanas. No hay iglesia perfecta, hermanos. Todas las iglesias tendrán problemas, pero hoy debo de orar porque el Señor me ayude y me aliente a poder ser yo, o que reconozca que Dios puede usarme como un agente de cambio para esa vida de la iglesia donde Dios me ha colocado. Amén, hermanos. Y versículo 15. ¿Cómo lo voy a hacer, hermanos? ¿Cómo voy a mostrar y comenzar ese crecimiento espiritual? No solamente disponer mi corazón y mostrar firmeza. ¿Qué dice el versículo 15? No solamente dejándome llevar por cualquier viento de doctrina o influenciar por cualquier otro comentario. ¿Cómo lo debo de hacer, hermanos? ¿Qué dice Pablo en el versículo 15? Sino que siguiendo, ¿qué dice? La verdad. Fíjese bien, ¿qué es lo que voy a seguir yo? A ese otro hombre o mujer que me está ofreciendo algo más atractivo. ¿Siguiendo qué? La verdad. Esta parte, hermanos, de la frase seguir la verdad es también otra traducción del griego, y la palabra encierra varias ideas a la vez. Aferrándome. No solamente seguir es aferrándome a la verdad. No solamente es aferrándome a la verdad, es manteniéndome firme ¿en qué? En la verdad. Y no solamente es aferrarme a la verdad y mantenerme firme a la verdad, sino también es vivir la verdad. Y como dice mi hermana Estelita, ahora acompañada de qué? En amor. Mire, esta carta a los Efesios de Pablo es una carta muy fuerte, pero no quiere decir que no vaya acompañada de algo importante, que es el amor. Muchos de nosotros, hermanos, cuando venimos a la iglesia o a alguna actividad o comisión, venimos
y hacemos el trabajo o el servicio porque lo tenemos que hacer, porque nos toca en el rol, en muchas cosas. Hace rato orábamos al comenzar el culto. ¿Con qué actitud vengo al culto? ¿Vengo por amor a mi Señor? No escuché ningún amén. ¿Vengo con actitud con amor a mi Dios? ¿Amando a mi Dios, adorar al Señor? Si es así, gloria a Dios, hermanos. Pablo lo que está diciendo aquí, y lo que desea Pablo a los Efesios, es lo que decía y lo que quería Pablo era que estos hombres de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, entendieran que la verdad de Dios ya revelada en su palabra les gobernara en todo cuanto pensamos, en todo cuanto decimos, en todo cuanto ¿qué? Hacemos. Que la palabra de Dios ya revelada aquí como verdad nos gobierne en todo cuanto pensamos, en todo cuanto decimos y en todo cuanto ¿qué? Hacemos. Recordemos que en alguna ocasión yo les compartía, van a venir pensamientos a nuestra mente. Entre más uno esté pensando y pensando esos pensamientos, pueden ser pensamientos positivos o negativos, malos o buenos, y van a venir. Y entre más estemos pensando en ese y dándole vueltas a esos pensamientos se van a convertir ¿en qué? En palabras. Ya no solamente lo voy a pensar, sino ahora lo voy a ¿qué? A decir. Y entre más yo lo esté hablando y lo esté diciendo, ¿eso en qué se va a convertir? En acciones. Entre más yo haga y haga y haga, se convierte en ¿qué? En un hábito. Y entre más hábitos yo empiece a ejercer, eso va a determinar mi estilo de vida. Ahora, entiéndase de esta manera. Pensamientos negativos. Entre más yo esté pensando negativamente o haciéndole caso a los pensamientos negativos, lo voy a ¿qué? Después a decir. Puedes escuchar, es que tú eres un pecador, no eres digno de Dios, mira tu familia, tus hijos no están bien con Dios. Puedes estar escuchando eso. Y después, entre más yo lo piense y lo piense, ¿qué voy a hacer? Lo voy a creer, lo voy a estar diciendo. No, pastores, que mis hijos, no, pastores, que esto, lo voy a estar diciendo y diciendo. Y después eso se vuelve ¿qué? Una acción. Ya no voy a creer ni siquiera en mis hijos, mucho menos a veces en Dios. Mi vida espiritual verá afectada. Y esto será un hábito en mi vida. Y eso determinará cuál será el curso de mi vida. Eso pasa negativamente. Pero ahora, siendo positivo, pensamientos positivos en mi mente. Lo que Dios quiere, lo que Dios sí habla, la voz que sí debo de escuchar, la voy a empezar a ¿qué? A decir, a compartir. Voy a empezar ¿qué? A hacerlo. Se va a hacer un hábito en mi vida. Y después ¿qué? Un estilo de vida. ¿Sí, hermanos? Por lo tanto, que la palabra de Dios nos gobierne en todo cuanto pensamos, en todo cuanto decimos o hacemos. Pero todo, hermanos, todo esto tiene que estar acompañado de ¿qué? Dijimos ahora sí, siguiendo la verdad. ¿En qué? En amor. ¿En qué amor? El amor de mi novia, de mi pareja, de mi esposo, ¿en quién? ¿En amor a quién? A mi Dios, en Cristo, a mi Señor. ¿Usted sabe por qué es salvo? ¿Por qué Dios le da la salvación? ¿Por qué Dios le salvó? ¿Lo merece? Pero Dios lo salvó, le salvó. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué el Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, soportó la ira de Dios? ¿Por amor a quién? A nosotros. Pero ¿sabe qué? Lo más triste, hermanos, es que a veces nosotros mismos no valoramos eso. Seguimos viniendo solamente porque lo tengo que hacer. Y no valoro que el Señor mismo entregó a su Hijo unigénito.
derramó su sangre por mí, por usted. Y eso es lo que debe adelantar nuestra vida. Amar la obra de Dios, amar a Dios y amar, tener un estilo de vida que honre su santo nombre. Amén, hermanos. Y amar, querer y anhelar crecer de manera como espiritual, siguiendo el modelo de ¿quién? De Jesucristo. Mis amados hermanos, quiero terminar con esto. La iglesia es el fruto del amor de Dios. Tanto así que nuestro Dios dice en Efesios más adelante, Filipenses también, que nuestro mismo Dios se entrega ¿por quién? Por la iglesia, para presentarla como una iglesia sin mancha delante de Dios. Él se ha entregado por su iglesia. Él es fruto del amor. Y esta iglesia que es fruto del amor también es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Por lo tanto, la verdad y el amor van a operar siempre juntos. Verdad y amor siempre van a estar acompañados. Y deben ser evidentes en quiénes, hermanos. En la vida y en el ministerio de cada uno de nosotros. Pregunto, hermanos y hermanas, ¿usted tiene un ministerio? ¿O nada más el pastor tiene un ministerio? ¿O nada más mis hermanas de ProTemplo o la directiva? ¿Tiene un ministerio usted? Sí. Claro que tiene un ministerio. ¿Cuál es? Compartir la palabra de Dios. Pero no lo haga solamente con una Biblia, con un folleto. Hágalo a través de su vida de testimonio. Amén, hermanos. Versículo 16, termino con esto, de Efesios. Leo desde el 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos como en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿En quién vamos a crecer? ¿A quién servimos? ¿A quién debemos amar por sobre todas las cosas? A nuestro Dios en Jesucristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose ¿cómo? En amor. Mis amados hermanos, quiero terminar con esta parte. Esta conclusión es bastante clara. Solo va a ser posible que una iglesia avance y crezca y se edifique entre sí en un contexto de unidad y de amor, nada más. ¿Sí? Y esto va a poder hacerse bajo un liderazgo que esté bíblicamente establecido. Ahora, no quiero decir que el pastor, los directivos es líderes. Hay una situación que tenemos que entender, hacer una comparación. Para ser líderes, tenemos que entender algo importante. Ser primeramente como siervos de Dios. Pregunto si Jesús fue siervo. Amén. ¿Y él fue líder o no fue líder? Porque yo a quién? A un grupo pequeño de 12. ¿Sí? También fue líder. Pero para eso él nos enseñó como maestro a hacerse ¿qué? Como el menor. Ser servidor. Incluso Jesucristo dijo, no para ser servido, sino para ¿qué? Servir. Por lo tanto, hermanos, la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. Es el lugar donde el cristiano va a ser equipado con la palabra de Dios. Hoy tenemos la oportunidad, decíamos, hermanos, de estudiar la palabra, de crecer en amor. Hay necesidad y somos poquitos, pero primeramente Dios habrá estudios entre semana, bíblicos, visitas a los hogares. Habrá muchas opciones para poder tomar y retomar, hermanos, para crecer espiritualmente, crecer en unidad y crecer en ¿qué? En amor, como un solo cuerpo, una sola familia de la fe. Es el lugar, la iglesia, donde vamos a aprender del amor de Cristo, pero también es el lugar donde el creyente, el Hijo de Dios, el cristiano, va a ejercer el amor a Cristo al amar al pueblo de Dios, unos para con otros. Y donde recibimos de Cristo la provisión que Él da. Amén, hermanos. Así que si nosotros deseamos crecer espiritualmente, solamente tenemos que hacer 3 cosas. ¿Cuáles son estas 3 cosas que dijimos, hermanos?
Bueno, primeramente identificar a la iglesia, donde se ejerza y se proclame ¿qué? La sana doctrina. Identificar a la verdadera iglesia, donde se ejerzan de manera fiel y correcta los sacramentos. Bautismo, Santa Cena. Y también donde, ¿qué más? Se ejerce ¿qué? La disciplina espiritual. Pero hermanos, según lo que hemos leído, tenemos que hacer 3 cosas, hermanos. 3 cosas, hermanos, para poder crecer espiritualmente. Edificarnos, versículo 12. Edificarnos, ¿cómo? Como iglesia, hermanos, como cuerpo de Cristo. Versículo 13. ¿Qué dijimos, hermanos? ¿Llegar a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y número 3, hermanos, versículo 15. Seguir ¿qué? La verdad en amor. Amén, hermanos. 3 cosas, otra vez. Edificarnos los unos a los otros como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Número 2, ¿qué dijimos? ¿Cómo? Llegando a ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y número 3, siguiendo la verdad. Y dijimos en esto, no solamente es seguir la verdad, es aferrándonos, es manteniéndonos y vivir ¿qué? La verdad. Amén, hermanos. Vivir la verdad. Voy a pedir que se ponga de pie. Si el Señor ha hablado a su corazón, pueda ponerse de pie y podamos tomar ese tiempo para orar juntos a nuestro Dios. Y el Señor mismo nos ayude con su Espíritu Santo para poder discernir. Que nos ayude a que ya no seamos niños fluctuantes. En el mundo encontraremos muchas cosas que nos pueden atraer. Quizás ninguno estamos exentos de ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por hombres que quieran solamente engañar con astucia y hacernos errar. Nosotros hemos entendido que nuestro mismo Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El propósito es de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nuestro corazón, mantengámoslo dispuesto, hermanos y hermanas, para edificarnos los unos a los otros como un cuerpo de Cristo, como una sola familia de la fe, para que lleguemos a esa unidad espiritual, a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y que sigamos la verdad en amor, para crecer en todo, sobre todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, es decir, aferrándonos a la verdad, manteniéndonos en la verdad y viviendo la verdad. Solamente de esta manera podemos crecer de manera espiritual, podemos construir ese crecimiento espiritual de manera unida, a través de esa unidad, a través de ese amor que el Señor nos ha mostrado. Señor soberano y Padre eterno, Padre celestial, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte por tu amor mostrado en la persona de Jesucristo. Ese mismo Dios, tomando la condición de siervo, que nos ha enseñado, nos ha modelado, Señor, la fidelidad hasta la muerte y muerte de cruz, la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y Padre eterno, hoy nos acercamos a ti, sabiendo y entendiendo que hasta el día de hoy, Señor, no hemos crecido espiritualmente y por lo tanto hay una necesidad de crecer de esa manera, construir ese crecimiento espiritual en la vida de la iglesia. Entender, eterno Padre, que solamente tú, Señor, nos permites ser edificados como un solo cuerpo, porque tú eres la cabeza y nosotros somos miembros de ese mismo cuerpo. Padre eterno,
Que no actuemos ya como niños fluctuantes, Señor, variables, inquietos, sino que, Señor, nos apeguemos a tu palabra, que lleguemos a la unidad de la fe, que cada día te conozcamos más como Hijo, como Dios y como ese Espíritu Santo que nos guía y nos enseña. Que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que comencemos este proceso de crecimiento espiritual, Señor, y que sigamos tu verdad, que nos aferremos, que nos mantengamos y que vivamos siempre tu verdad, Padre. Que nos unas en un solo espíritu, Padre, como una sola familia de la fe, y de esa manera, Señor, también compartir lo que hemos aprendido hacia los demás, comenzando por mi familia, comenzando por mis vecinos y amistades. Y eterno Dios, que tú nos permitas testificar y dar testimonio de que tú reinas en nosotros. Y Padre, si alguien necesita de ti, que también nos uses para, Señor, traerlo a tu casa. Y tú añadas a la iglesia a aquellos que han de ser salvos, eterno Padre. Ayúdanos, y si tu voluntad está, que seamos instrumentos, oh Dios, como agentes de cambio para la iglesia, que sea así. Úsanos, Padre, usa nuestra vida, eterno Dios. Y por favor, eterno Dios, que hoy comencemos, Señor, a rendir nuestra voluntad, a rendir nuestro corazón ante ti. Toma nuestro corazón, Señor, cámbialo, renuévalo, transfórmalo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Queremos honrarte, queremos cambiar, ser transformados, Señor, solamente para glorificar tu santo nombre. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor, continuamos con el orden de culto.